Dice, una persona A se encuentra en el Ecuador y otra persona B está cerca del Polo Norte. Considerando la rotación de la Tierra como MCU, para cada persona se afirma que ambas experimentan la misma velocidad y aceleración normal. Ojo, empecemos a ver por qué literal A puede o no puede ser. Miren, me está dando justo dónde sería el eje de rotación. Y me están dando esto desde una perspectiva que nosotros siempre vemos al planeta. Pero ¿qué es lo que sucede si yo agarro esta imagen y empiezo a ver el planeta Tierra a partir de la parte superior? Es decir, ¿desde dónde? Desde el Polo Norte sería un ejemplo. Yo vería lo siguiente. Miren, aquí está ubicada la persona B y aquí está ubicada la persona A. Se forman como una especie de ¿qué? De anillos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque el planeta Tierra tiene una forma de esfera. ¿A qué quiero ir con esto? De acuerdo a estos anillos, puedo fijarme una cosa. El radio que va a tener B es distinto del radio que va a tener ¿qué? La partícula A. ¿Qué es lo que puedo deducir? El radio de A es mayor que el radio de B en la escala que me da en el ejercicio. ¿Y esto qué significa? Un ejemplo. Miren, me dice que ambas personas experimentan la misma velocidad. Yo sé que la velocidad es un vector y podría analizar el vector en este punto, pero ¿qué les parece si empiezo analizando el módulo? El módulo de la velocidad de A será igual a ¿qué? Será igual a la rapidez angular de A por el radio. Y en cambio, la velocidad de B es igual a la rapidez angular de B por el radio de B. Bueno, pongámosle con minúscula para que no perdamos su notación. ¿Qué es lo que pueden aquí llegar o deducir? Solo a partir del valor del radio, si este radio ya sé que es mayor a este de acá, pues ya no me van a dar las mismas que velocidades, porque la rapidez ya es distinta. Así que por lo tanto descarto. Y si van por el camino de la aceleración normal, lo mismo, miren. El módulo de la aceleración normal es rapidez al cuadrado dividido por el radio. Esto sería para la partícula 1, para la partícula A, y esta es la aceleración normal para B. Rapidez al cuadrado dividido ¿para qué? Para el radio de V. Así que ¿a qué van a llegar o a qué deducción llegan? Llegan a la deducción de que tampoco tienen el mismo módulo de la aceleración normal. Por lo tanto, tampoco van a tener misma aceleración normal. La persona B tiene mayor frecuencia que la persona A. Ahora me están diciendo que compare la frecuencia. Así que recordemos una cosa. Voy a poner acá. La frecuencia es el inverso del periodo, es decir, 1 sobre el periodo. Y también yo sé que el periodo es que es 2pi dividido entre la rapidez angular. Entonces, ¿qué les parece si esta ecuación que yo conozco del periodo lo reemplazo en la de la frecuencia? Porque no tengo mayor información sobre el periodo. Así que veamos si aquí encuentro algo de información. Miren, tengo esto de acá y este 1 es como si tuviera un 1 acá abajo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Extremos por extremos, medios por medios. Así que lo que voy a llegar es que la frecuencia es igual a ¿qué? Es igual a la rapidez angular dividida para 2pi. Pero tampoco tengo todavía información de la rapidez angular. Así que miren, de acuerdo a la definición que estaba ocupando acá arriba, que siempre se cumple, yo sé que la rapidez es igual a la rapidez angular por el radio. Ponle radio sí. Así que por lo tanto, la rapidez angular es la rapidez de la partícula dividido para el radio de la circunferencia. Y esta definición la sustituyo acá. Y me queda que frecuencia es ¿qué? Rapidez dividida entre radio, ponle radio con esta R por ahora. Esto dividido entre 2pi y sobre el 2pi es como si existiera un número 1. ¿A qué llego? Llego a la siguiente demostración de la frecuencia. La frecuencia no ha sido más que v dividido para 2pi multiplicado por el valor del radio. ¿Y qué les parece si reemplazo esto para cada una de las frecuencias? Frecuencia para la partícula A, este es igual a ¿qué? A rapidez dividida para 2pi por el radio de A. Y acá, la frecuencia de B es igual a rapidez dividido para 2pi el radio de B. ¿Y a qué deducción llegan? Llegan a la deducción de que el radio, al estar en el denominador, hace que la relación sea inversamente proporcional. Así que, ¿a qué quiero ir? A mayor radio,
todo este numerito se hace más chiquito. Y a menor radio, todo este numerito se hace más grande. Así que, ¿quién tiene mayor frecuencia? B. La persona B tiene más frecuencia que la persona A. Sería literal correcto. Con todo voy a ver qué pasa con las otras. Voy a descartarlas o afirmarlas. La persona A tiene mayor rapidez angular que la persona B. Tampoco, porque miremos, la misma relación. Dice la persona A tiene mayor rapidez angular que la persona B. Y B, miren a lo que voy a llegar. Para ambas partículas, ¿no es cierto? Porque se comportan con MCU. Otra relación inversamente proporcional. Como la partícula A tiene mayor radio, por lo tanto va a tener menor rapidez angular. Y como la partícula B tiene menor radio, tiene mayor rapidez angular. Así que la persona A tiene mayor rapidez, falso, tiene menor. La persona B tiene mayor periodo que la persona A. Veamos este literal. Entonces, ¿qué me dicen? La persona B tiene mayor. Ojo, una cuestión. Aquí podemos hacer algo sencillo para no complicarnos. Miren, ¿qué es lo que pasa si yo despejo esto de aquí? Sí, todo esto de acá se viene para acá y este de acá baja. Ah, ¿llego a qué? Llego a lo siguiente, miren. Si hago ese despeje, les coloco aquí con todo. La frecuencia sé que es el inverso del periodo, pero si yo despejo sé que el periodo es 1 entre la frecuencia. Ah, listo. Y miren, yo ya tengo aquí es la equivalente a la frecuencia, así que solo lo reemplazo. Esto es 1 dividido ¿para qué? 1 dividido para V entre 2pi por el valor del radio. Y otra vez, como tengo una fracción compuesta por varias fracciones, pues extremos por extremos, medios por medios. Y tengo que el periodo es 2pi por el valor del radio dividido para V. Ah, ahora voy a colocar esto para ambas expresiones. El periodo de A sería 2pi por el radio de A dividido para la rapidez. Y en cambio, el periodo de B sería 2pi por el radio de B dividido para la rapidez. Y veamos cuál es la que se cumple. ¿Quién tiene mayor radio? Tiene mayor radio la partícula A. Y como el radio ahora está en el numerador, esto sí es una relación directa. Mayor radio, mayor periodo. Menor radio, menor periodo. ¿Y qué es lo que me dice? La persona B tiene mayor periodo, falso. Y por último, ambas personas recorren el mismo desplazamiento angular en intervalos de tiempos iguales. Y ojo, una única ecuación para el desplazamiento angular. ¿Cuál es la única que yo conozco? Desplazamiento angular es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad angular en el eje Z por el tiempo. Me dice que ambos en el mismo intervalo de tiempo, así que del tiempo no me voy a preocupar, solo me preocupo de la expresión de ¿qué? De la rapidez angular. Pero lo mismo que hemos hecho, yo como no conozco información sobre la rapidez angular, sustituyo de esta ecuación que tengo acá, la rapidez de la partícula dividido para el radio de A multiplicado por el tiempo. Este sería el desplazamiento angular de ¿quién? De la partícula A. Y el desplazamiento angular de la partícula B es exactamente lo mismo, solo que para las componentes de B. Y me queda aquí otra relación inversa. ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Ambas personas recorren el mismo desplazamiento en intervalos iguales? No. ¿Por qué no? Porque sus radios son distintos. El radio de A es mayor que el radio de B. ¿Dudas o preguntas, chicos, de esta primera parte? ¿Claros hasta aquí? Si está claro, es una reacción por. Oye, yo ya me perdí. ¿Cómo sabemos qué fórmula debemos ocupar? Ella. Ojo, aquí en este caso primero deberíamos plantearnos, un poquito está cortando su micrófono, pero sí entendí la pregunta. ¿Qué fórmula ocupar? Primero veamos qué tipo de movimiento tengo. Si tengo movimiento circular uniforme, sé que existe una única ecuación. Posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular en el eje Z por la variación del tiempo. Esta es mi única ecuación. Y las otras ecuaciones relacionadas a movimientos curvilíneos también son importantes. Módulo de la aceleración normal es igual a la rapidez al cuadrado dividido por el radio. Rapidez es igual a rapidez angular por el radio.
Eh, desplazamiento, más bien dicho, distancia recorrida por la partícula es igual al ángulo total girado multiplicado por el valor del radio. Y ya, para el MCU solo este es de aquí. Yo tengo que tener en cuenta estas fórmulas, las relaciones entre las variables angulares y lineales y la ecuación del movimiento, que en este caso es una sola. No sé si respondí tu pregunta. Sí, entonces, digamos, el punto clave que diga ahí la pregunta como para, digamos, para utilizar estas fórmulas. Ay, no me perdí. ¿Cuál Ah, era no, la ya pregunta? no, no, sí, no, es que no me había dado cuenta que ahí decía movimiento circular uniforme. O sea, digamos, ese es el punto que nos va a ayudar, digamos, más o menos que nosotros nos ubiquemos para que podamos utilizar estas fórmulas. Correcto, este es el punto realmente. ¿Por qué? Porque el movimiento circular uniforme, la rapidez es constante y la rapidez angular también. La velocidad angular realmente. Entonces, realmente siempre les van a dar una pista de qué tipo de movimiento están. MCU, MCV, MRU, MRV, movimiento parabólico. O les dan una pista o les piden que, o más bien dicho, les escriben aquí textualmente. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Igual si van teniendo más dudas, preguntas, me avisan. Ya. Vamos con la siguiente. Ya. Vamos con el problema 2 de la prueba 2, dice. A ver, déjenme ver. Prueba 2, problema 2. Ya sé que les voy. Ya. Hoy un ratito tenía un poquito de tiempo libre, tenía en el momento de después de ver mis notas y estaba viendo qué ejercicios poner así unos chéveres. Y voy a hacer recopilación de los ejercicios que han visto en este, en este periodo y me han dicho del supletorio del anterior también. Me parece interesante ponerlo. Vamos con este de acá. Quizás un poco familiar, si lo recuerdo. Apareció en la prueba número 2. Dice, un proyectil en el tiempo cero es lanzado con una rapidez inicial y un ángulo inicial sobre el horizontal. En cierto instante T1, el proyectil tiene una velocidad V1, 6 en I, 60 en I más 20 en J, y 2 segundos después alcanza 180 metros de altura. Determinemos la velocidad de lanzamiento en función de los vectores I y J, el instante que alcanza la velocidad 1 y la posición en que alcanza la velocidad 1 en función de los vectores I y el vector J. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este ejercicio? Verá, lo siguiente. Primero, en cualquier ejercicio de física, voy a hacer una pequeña idea de lo que me dice el movimiento, un pequeño bosquejo. Entonces ya me dice que un proyectil es lanzado con cierta rapidez inicial y un ángulo inicial. Así que, ojo, características del movimiento parabólico, para que no se pierdan, vamos a ver cuándo les están diciendo que es un movimiento parabólico. En el movimiento parabólico deben haber tres características. La primera, que la velocidad inicial no puede ser cero. Segunda, denme un minutito, por favor. Ya, perdón una interrupción, sigamos. Entonces, características de movimiento parabólico. Velocidad inicial distinta de cero. Y esta es una característica muy importante, que la velocidad inicial y la aceleración no sean colineales. ¿Qué significa que dos vectores sean colineales? Que tienen la misma dirección o direcciones opuestas. Y por último, la aceleración
debe ser constante. Ojo, esta condición de aquí segunda que quizás pueda cerrar. Para el movimiento de proyectil, ustedes tienen que la aceleración viene dada por la gravedad y se pueden dar claramente cuenta que la gravedad no forma ni tiene no forma un ángulo de 0 grados o de 180, sino que forma un ángulo distinto, así que no son colineales. Y sé qué tipo de movimiento tengo, movimiento de proyectil, que es uno de los casos del movimiento parabólico. Listo. ¿Qué más me dice el ejercicio? Ah, no me dan la velocidad inicial, me da la velocidad en un punto 1 que yo voy a colocarlo aquí. La velocidad en este punto 1 me dice que son estos valores de acá. Y dice que 2 segundos después alcanza 180 metros de altura máxima. Ah, la altura máxima, es decir, el punto más alto en el eje vertical, es igual a 180. ¿Y se demora cuánto se demora? 2 segundos. Y estos son 180 metros. Listo. Una vez que ya he colocado un pequeño gráfico con las ideas del movimiento, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahora sí puedo. Una cuestión importante es que para no perderse en ejercicios, es directo ir a lo que les están pidiendo. ¿Qué les están pidiendo de forma directa? Les están pidiendo la velocidad de lanzamiento en función de los vectores, es decir, la velocidad inicial en función de I y en función de J. Y aquí simplemente traigo a recordar, ¿qué es lo que voy a recordar? Lo que voy a recordar son las definiciones de este tipo de movimiento. Yo sé que en el eje X tengo un MRU, así que por lo tanto, este valor que les están dando en X siempre es el mismo. Así que miren, para mi vector velocidad inicial, yo sé que la componente en X es 60. Me falta descubrir que la componente en Y. Ahora, ¿cómo descubro ese valor de la componente en Y? Me parece que ni siquiera necesito este tiempo de acá. Miren, para descubrir el valor de la componente en Y, ¿qué pueden hacer ya? Listo. Miren, cuando ustedes no tienen tiempo, pueden ocupar o siempre revisar qué es lo que sucede en su tercera ecuación. Siempre. Es súper recomendable irse a la tercera ecuación, porque la tercera ecuación no depende como tal del tiempo. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, la tercera ecuación, ojo, para el movimiento vertical, porque en el eje vertical, ay, chao, ya, me gusta que esté sonando. En el movimiento vertical, es decir, en el eje Y, yo voy a tener un MRV de un caso que ya conocemos, la caída libre. Así que miremos, velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, más la aceleración más 2 veces la aceleración en Y por el desplazamiento en el eje vertical. La velocidad final en punto en la altura máxima es instante de inversión, por lo tanto, esto es cero. Siempre en la altura máxima la velocidad es cero. La velocidad inicial en Y es el valor que estoy buscando. 2 veces el valor de la aceleración en Y. Y aquí es la pregunta, ¿cuánto sería? Me van a decir que es menos 10. Sí, pero no necesariamente. Depende de mi sistema de referencia. Si yo coloco un sistema de referencia, X positivo a la derecha, y Y positivo hacia arriba, pues entonces el vector gravedad está en dirección contraria del eje Y positivo. Y aquí sí es cierto, lo que ustedes van a tener es que el valor de la aceleración es un valor negativo. Y ahora sí, el desplazamiento en Y, que sería posición final menos posición inicial. Si la posición inicial está en el origen, es cero. Así que la posición final está acá arriba. Y como está en la parte superior del eje Y, significa que esto es 180 positivo menos cero. Y miren, listo. Ya saben que la velocidad inicial en Y no ha sido más que 2 por 10 son 20. Este negativo al pasar al otro lado se hace positivo por 180. Así que la velocidad inicial en Y ha sido igual a ¿qué? 2 por 18 son 36 y dos ceros. Y aquí me estoy olvidando una cosa. Ojo, recuerden que la fórmula son con estos valores al cuadrado. Casi si me jalo yo. Se va quedando un valor muy grande, por eso. Velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. Y esto ya se hace cero. Así que son 3600, pero la velocidad inicial en Y al cuadrado. Y la velocidad inicial en Y ha sido la raíz de 3600. Alguien que me ayude, porfa. ¿Cuánto les da este valor? Dime, 60. Evelyn.
Gracias. Dime, Evelyn, ¿alguna duda o pregunta? Estás con la mano alzada. Sí, en la parte en la que dijo eh, que la velocidad final era cero, ¿puedes repetir esa partecita, por favor? Claro, ojo, cuando yo tengo un movimiento de caída libre, siempre en la altura máxima, por definición, la velocidad es cero. Pero en este caso, como yo tengo un movimiento parabólico, solo la velocidad en y en este punto es cero. ¿Por qué? Porque en el eje X tengo un MRU. Eso significa que aquí sí existe un vector. Y esto es claramente visible porque en el punto más alto la velocidad es un vector horizontal. Se ve así. A eso me refiero. ¿Más claro ahí? Sí, gracias. Ya. Y listo, mire. Ya puedo escribir el vector velocidad inicial. Velocidad inicial en función de y y de j sería 60 en y más 60j metros sobre segundo. Literal A, cumplido. Vamos con el siguiente literal. Me dice literal B, el instante en el que alcanzó la velocidad 1. Ah, ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuánto se demora en alcanzar este punto 1? ¿Y cómo lo puedo hacer? Sencillo. ¿Por qué? Miren, otra cuestión importante en estos ejercicios es colocar puntos de análisis. Miren, en el inicio puedo decir que es mi punto A. Este de aquí dejémosle como punto 1 y la altura máxima como punto B. ¿Por qué? Porque puedo hacer lo siguiente, miren, hacer un análisis desde A hasta el punto 1 en el eje vertical. ¿Y qué es lo que voy a tener? Como me pide el valor del tiempo y ustedes conocen en el punto inicial la rapidez y la velocidad en el eje vertical y también conocen el valor de la rapidez y de la velocidad en el punto 1, pueden ocupar la primera ecuación que me dice velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por la variación del tiempo. La velocidad final en y me da el ejercicio. ¿Cuánto es? 20. La velocidad inicial encontré yo, 60, más la aceleración en y viene dada por la gravedad, menos 10, y solo me queda el tiempo de A hasta el punto 1. Así que despejo este valor del tiempo desde A hasta el punto 1 y esto no es más que 20 menos 60 dividido para menos 10. ¿Y cuánto me daría este valor del tiempo entonces? Sería 4 segundos. 20 menos 60, 40. 40 entre 10. ¿Dudas o preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Claros? ¿No claros? Ya saben, si van estando claros, ayúdenme con una reacción. Ya, dejen su respectiva reacción por ahí. Si van teniendo dudas, aprovechen, chicos. Háganme cualquier pregunta. Vamos con el literal C. La posición que alcanza en cuando tiene una velocidad igual a 1 en función de sus vectores y j. Es decir, lo que le están pidiendo es este vector posición, desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto 1. Y este vector tiene componente en el eje X, que sería la posición 1 en X, y componente en el eje Y. Listo. Entonces, miremos, ¿cómo encuentro ese valor? Ese valor lo debo encontrar por separado. Entonces, miren, hago un análisis desde el punto A hasta el punto 1 para el eje X. Y como es un MRU, la única ecuación posible es esta de aquí. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en X por la variación del tiempo. Quiero encontrar la posición final. La posición inicial, como parto del origen, es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Así que la velocidad en X por el valor del tiempo me va a dar ese valor. Y miren, la velocidad en X me da el ejercicio, 60, porque es constante. Así que son 60 por 4. La posición ha sido igual, 6 por 4, 24 y un 0 metros. Ya tengo la posición en el eje X. Y lo mismo, la posición en el eje Y.
Y la posición en el eje Y ocupo la ecuación de posición en función del tiempo, que me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. La posición inicial es cero porque parto del origen. La posición final es lo que me interesa. La velocidad inicial en Y ya la encontré, son 60. ¿Cuánto tiempo me demora en llegar hasta ese punto? 4 segundos. Un medio de menos 10, ¿por cuánto? Por 4 al cuadrado. Ayúdeme, ¿en cuánto les dé ese valor de ahí, por favor? Mm, un alojazo, alguien que me ayude por ahí. Camila Belén, ¿cuánto te da ese valor, por favor? Venga, siguiendo ese valor, chicos. A ver, 160. gracias. Justo me iba a tocar hacer a mí. 160 metros. Listo. Y ahora sí, ¿qué es lo que tengo? Tengo la posición en ese punto 1. La posición en el punto 1 sería 240 en I más 160 en J metros, porque son vectores físicos con sus unidades de medida. ¿Dudas o preguntas del ejercicio, chicos? ¿Claros hasta aquí? Ya saben, si van estando claros, una reacción y si no me avisa. Me generó una pregunta. ¿Podría Claro, repetir dime. el literal B? Ya. El literal ve que me dice, el instante en el que alcanzo esta velocidad 1, es decir, desde cuando parto en el punto A hasta llegar a donde tengo la velocidad 1. ¿Y lo que es lo que voy a hacer para encontrar ese valor? Me voy a ayudar del eje vertical porque es donde conozco más información. Conozco la velocidad inicial y conozco la velocidad final en el punto 1, que me lo da el ejercicio. Así que lo que hago es plantear la ecuación, la primera. La velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. La aceleración viene dada por la gravedad. El tiempo me interesa ya. La velocidad inicial es este valor de 60 y este de 20 me lo da el ejercicio. Aquí, en J. Y me sale que el tiempo es 4 segundos. Más claro ahí quizá. Sí, no me acuerdo quién, no vi el nombre de quien preguntó. Digamos. Déjenme, vamos a hacer un ejercicio del suple. Creo que les puse, vamos con uno de trabajo y energía que estuvo medio, no complicado, quizás un poquito largo de hacer, nada más. Les pego acá este ejercicio y les pego la imagen. Si ves así medio raro es porque me tocó tomar capturas del ejercicio. Dice, en la figura, un bloque de masa 1,5 kilogramos se comprime contra un resorte de constante elástica A igual a 150 newton metro, una distancia de 15 centímetros respecto de su longitud natural. Al soltarse del resorte, el bloque desciende por un plano inclinado liso, para luego entrar en una superficie rugosa con un coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie de μ igual a 0,3. En la figura, L, es decir, este valor de longitud es igual a 1 metro. El ángulo de inclinación es de 30 grados. Determinemos la distancia ABC que recorre el bloque antes de detenerse, la energía mecánica total perdida por el rozamiento. Ujú. Listo. Así, ¿qué es lo que voy a hacer en este ejercicio? Algo que ya me colocan unas pequeñas pistas que no le pude borrar aquí. Puntos de análisis.
desde dónde empiezo y qué me interesa conocer. Así que para que no hagan cálculos en vano y digan, ah, pero es que se puede aplicar la ecuación del trabajo y la energía y simplemente se pongan a hacer ecuaciones hasta ver qué les da, a lo que en especial yo también hacía. Vamos por esta estrategia. ¿Qué me pide? La distancia BC que recorre el bloque antes de detenerse. Así que por lo tanto, pues significa que analicemos desde el punto B hasta el punto C. Cuando ustedes tengan alturas, tengan velocidades y tengan resortes, casi siempre hay que ir por el camino de trabajo y energía. Es la mejor manera de plantear, porque el trabajo y la energía me relacionan estos conceptos de aquí. Así que justo miren, como tengo un resorte comprimido, tengo una altura y tengo una velocidad. ¿Cómo sé qué velocidad? Porque me dice detenerse. Para que una partícula se detenga, su velocidad debe ser igual a ¿cuánto? A cero. Así que hago el análisis de B a C por trabajo y energía. Trabajo de las fuerzas externas es igual a la variación de la energía mecánica más el calor. Es la ecuación general para poder hacer este análisis. Es la ecuación de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué es lo que va a pasar? Desde el punto B hasta el punto C, ¿existe rozamiento? Sí, el ejercicio me dice textualmente. Dice que ya, una superficie horizontal rugosa. Así que si existe rozamiento, este valor no es cero. ¿Existen fuerzas externas interactuando con el cuerpo? No. Por lo tanto, este valor de aquí sí va a ser un valor de cero. No hay ninguna fuerza externa. Así que lo que me queda es que cero es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, porque eso es una variación. Y el calor se define como menos el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Y ahora sí, dejemos esto todo positivo y todo negativo. Así que este que está restando pasa a sumar y este también. Y esto es igual a la energía mecánica final. Y reemplacemos inicial por final porque ya conozco el punto inicial y el punto final. El punto inicial es B y el punto final es C. Ahora, voy a trazar un sistema de referencia. Siempre el sistema de referencia se recomienda que sea ¿dónde? Que sea en la base o en el punto más bajo del ejercicio. En este caso, miren, justo aquí. Eje X y por acá el eje vertical. Listo. Pónganlo está más afuera porque el eje vertical solo me sirve para determinar altura. Una vez que yo tengo este movimiento de aquí, o más bien dicho, este sistema de referencia, hagamos cálculos. ¿Qué es lo que conozco en el punto B y qué es lo que conozco en el punto C? En el punto B no tengo altura, entonces por lo tanto no tengo energía potencial gravitatoria. En el punto B tampoco tengo un resorte comprimido estirado, así que no tengo energía potencial elástica. El único tipo de energía es energía cinética en el punto B. ¿Por qué? Porque producto de esta bajada ha ganado velocidad. Trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Esto sería módulo de la fuerza de rozamiento cinética por módulo del desplazamiento desde B hasta C por coseno del ángulo que forman estos dos valores. Y esto es igual a la energía mecánica en el punto C. ¿Qué energía mecánica tengo en dicho punto? Entonces, las energías mecánicas que yo voy a tener en dicho punto será que, como el cuerpo se detiene, no hay energía cinética. Como el cuerpo no tiene altura, no tengo energía potencial gravitatoria. Y como el cuerpo no está comprimido ni estirado por un resorte, tampoco tengo ¿qué? Energía potencial elástica. Así que, ¿qué energía hay? No tengo energía. Así que reemplacemos las definiciones. Esto es un medio de la masa por la rapidez en el punto B al cuadrado, más nu por la normal, por el desplazamiento de B a C, que es lo que literalmente me está pidiendo el ejercicio, la distancia, en este caso la distancia concuerda con el módulo del vector desplazamiento. Ojo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuánto es aquí sería el valor del ángulo que están formando el vector fuerza de rozamiento cinética y el desplazamiento? La 180. fuerza, muy bien, la fuerza de rozamiento cinética siempre se opone al movimiento y este ángulo siempre estable, 180. ¿Cuánto es el coseno de 180? -1. Muy bien, así que todo este valor es negativo y esto es igual a cero. Listo.
¿Qué más es lo que debo plantear o qué más es lo que puedo conocer o determinar en el ejercicio de acá? Ouch, ya. Entonces, lo que también puedo determinar, o de hecho, lo único que me falta para acabar el ejercicio sería que, déjenme ver una cosa por si acaso. Ya, miren. Así que si despejo esta distancia que me está pidiendo acá el ejercicio, me quedaría lo siguiente. El desplazamiento desde B hasta C no es más que un medio del valor de la masa que me da el ejercicio, 1,5, multiplicado por esta rapidez que no conozco. Todo esto de aquí dividido ¿para qué? Dividido para el valor de mu por el valor de la normal. Y el valor de mu ya lo conozco, 0,3. Solo me falta conocer el valor de la normal. Y como el cuerpo me pide que analice justo del punto B hasta el punto C, ¿qué es lo que va a suceder? En este punto el cuerpo está vertical. Así que si hago el diagrama de cuerpo libre en el punto B hasta el punto C, lo que va a pasar es lo siguiente. Recuerden, uno de los ejes debe concordar con la dirección de movimiento. En este caso, eje X positivo hacia la derecha, que es donde se mueve la partícula. Todo cuerpo que tiene masa tiene ¿qué? Tiene peso. Producto del contacto con la superficie aparece la normal. ¿Qué más es lo que va a pasar? Como existe un rozamiento, existe una fuerza de rozamiento cinética que se opone al movimiento. ¿Y qué más puedo determinar? Nada más. No existen más fuerzas. Cuidado con inventarse fuerzas. Eso también es algo que no funciona en estos ejercicios o que simplemente perjudica. Así que, una vez que ya tengo esto de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Sumatoria de fuerzas en el eje vertical es igual a 0 porque no hay movimiento. La normal menos el peso es igual a 0. La normal ha sido igual al peso y el peso es masa por gravedad. Entonces la normal es 1,5 por el valor de 10, que sería 15 newtons. Ese es el valor de la normal. Y eso lo puedo reemplazar aquí. Así que para encontrar la distancia de B a C, solo me hace falta conocer la rapidez en el punto B. ¿Y cómo determino la rapidez en el punto B? Analizando la primera parte del ejercicio. Voy a analizar desde el punto A, que está aquí, hasta el punto B. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué en el punto A? Porque en el punto A es donde el resorte se comprime y desde donde empieza el movimiento. Eso me dice el ejercicio. Así que, ¿qué es lo que pasa? Justo en este punto de aquí, lo que yo voy a poder determinar es con qué rapidez llega al punto B. Y lo mismo, como tengo altura, tengo un resorte comprimido y tengo una velocidad determinada, el mejor camino por el que yo puedo ir es que trabajo y energía. Así que desde A hasta B tengo que el trabajo de las fuerzas externas es igual a la variación de la energía mecánica más el calor. Pero como de A a B me dice el ejercicio que me dice que es una superficie lisa, mire, por un plano inclinado liso. Así que por lo tanto, K es igual a cero. No hay fuerzas externas, así que la energía mecánica se conserva totalmente. Y me queda que la energía mecánica en el punto inicial es igual a la energía mecánica en el punto final. Y en el punto inicial, como la partícula está sobre un plano inclinado, tiene altura, así que tiene energía potencial gravitatoria en A, más, ojo, como en este punto dice que al soltarse, su velocidad inicial es cero, por lo tanto no hay energía cinética. Pero como si comprime un resorte, tengo energía potencial elástica en el punto A. Y en el punto B, ¿qué voy a tener? En el punto B tengo energía cinética, que es lo que estoy buscando. No tengo energía potencial gravitatoria, ni tampoco tengo energía potencial elástica. Solo tengo estas tres energías. Reemplacemos la definición. Masa por gravedad por altura de A, más un medio de la constante por la deformación en el punto A al cuadrado es igual a un medio de la masa por la rapidez en el punto B al cuadrado. Y listo, miren, ya puedo determinar que la rapidez en B al cuadrado está justo aquí. Así que eso lo único que me queda es despejar. Pero antes de despejar, reemplacemos valores. La masa es 1,5, la gravedad es 10. La altura de A, ¿cuánto sería el valor de la altura de A? La altura de A es justo este valor que se pone aquí. Miren, ese es el valor de la altura de A. Ojo, recuerden que estas alturas tienen signo, así que el signo de esta altura debería ser un signo ¿qué? Un signo positivo, porque está de la parte
apuntando hacia la parte superior del eje Y. Así que ahora necesito plantear este valor de la altura de acuerdo a valores conocidos. ¿Y qué valores son los valores conocidos que tengo en el ejercicio? Me dicen el valor de esta longitud, que es de 1 metro, y qué más, el valor de la compresión, que son 15 centímetros. Así que como conozco los valores de la hipotenusa, lo mejor es plantear un triángulo. Y esta altura de A se convierte ¿en qué? En el cateto opuesto de este ángulo. Así que seno del ángulo, que serían ¿cuánto? 30 grados, es igual al valor de la altura de A dividido para la hipotenusa. Y la hipotenusa es la suma de L más el valor de X. Así que listo, despejemos. La altura de A ha sido igual a ¿qué? ¿Cuánto es el valor de L? 1. El valor de X sería 0,5 metros, porque este está en centímetros. Todo esto multiplicado por el seno de 30 grados. Listo. Directo me da. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto les da el valor de la altura de A? De una vez. 0,575. Gracias. Metros. No se olviden la unidad de medida. Importante. Así que una vez que ya tengo ese valor de la altura, solo me queda reemplazar. 0,575. ¿Sí, no es cierto? Ya. Más 1/2 de la constante. ¿Cuánto es el valor de la constante? 150. Y esto es multiplicado por el valor de la deformación, que son 0,15 centímetros al cuadrado, es igual a 1/2 de la masa, que son 1,5 kilogramos, por el valor de la rapidez en el punto B al cuadrado. Solo me queda despejar. Así que miren, no voy a encontrar la rapidez, sino la rapidez al cuadrado, porque lo puedo reemplazar directo en la ecuación de acá arriba. Nada más. Así que esto será igual a ¿qué? Será igual a 1,5 por 10 por 0,575. Este valor de acá que está sumando se queda al otro lado sumando 1/2 de 150 por 0,15 al cuadrado. Y todo este numerito que está multiplicando pasa a dividir 1/2 por 1,5. ¿Cuánto les da la rapidez en el punto B al cuadrado, por favor? Confírmenme, ¿me escuchan claro o no? ¿Alguien que me avise? 13,75. Ya, gracias. ¿Alguien me confirma, me escuchan claro o me escuchan entrecortado? ¿Está claro? ¿Alguien más por ahí que dé una reacción si me escucha claro? Chuta, ahí sí ya. Martín, es tu internet. Pensé que puede ser el mío a veces. A veces, un par de veces me ha jugado chueco. Por eso les digo. Ya. Listo, miren. Este numerito es 13,75. Y ese es el que puedo reemplazar directo acá arriba. Así que miremos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Resolvamos el literal A. Me copio este de acá y le pongo acá. Listo. Y debes de ponerles este valor de aquí, les pongo el que debo colocarles producto del ejercicio, que es 13,75. Ojo, no le sacaron el cuadrado, la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Confírmeme en eso. No, Ya, gracias. ¿Cuánto les dais ese valor? $2.29. Gracias. 2,29 metros. Listo. Ya tengo el desplazamiento desde el punto B hasta el punto C. 2,29. Ahora, ¿qué más me pide el ejercicio? Literal B, la energía mecánica total perdida por el rozamiento. Y ustedes me dirán de qué habla el ejercicio. Miren, si nos vamos a la parte teórica de lo que estamos haciendo en esta ecuación de acá, la ecuación del trabajo y la energía, les pongo acá abajo. El trabajo de las fuerzas externas es igual a la variación de la energía mecánica más el calor. Pero el calor es igual a ¿qué?
el calor es igual a menos el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Y si este despejo tengo la siguiente ecuación. Trabajo de las fuerzas externas más trabajo de la fuerza de rozamiento cinética es igual a la variación de la energía mecánica. Quiero que se fijen en lo siguiente. La energía mecánica se va a conservar, es decir, este valor va a permanecer constante siempre y cuando no existan fuerzas externas y siempre y cuando no exista el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Si existe trabajo de una fuerza externa o trabajo del rozamiento, no se conserva la energía mecánica. Por eso lo que les piden aquí es la energía mecánica total perdida por el rozamiento. Les están pidiendo en esencia cuánto es el calor. Miremos, me piden que haya el valor del calor. Y calor es menos trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Calor será igual a menos fuerza de rozamiento cinética por el desplazamiento desde B hasta C por el coseno de 180 grados. Me queda que el calor ha sido igual a ¿cuánto? El calor termina siendo igual a fuerza de rozamiento cinética. Ojo, el módulo de la fuerza de rozamiento cinética es mu cinético por el valor de la normal. En este caso, como solo tengo un mu, ¿qué es lo que significa? Es el único, es el mu cinético y el mu estático. Así que 0,3 por el valor de la normal. ¿Cuánto es la normal? 15. Ayúdenme, por favor, ¿cuánto les da este valor? 4.5. Gracias. 4,5 por el valor del desplazamiento, que es 2,29. ¿Cuánto ha sido el valor del calor? Ahí sí, por favor. Menos 10.30. Ojo, ya no es insignia, porque coseno de 180 es menos 1. Y menos 1 por menos 1 más. ¿Cuánto era el numerito? 10.30. Gracias. Unidad de medida, joules. ¿Dudas o preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Claros? Si están claros, una reacción. Si no, pueden hacerme cualquier duda. ¿Qué tal hasta aquí? Dime, Madeline. ¿Ya van entendiendo? ¿Claros? ¿Han perdido algo por ahí? ¿Todo ready? Ya. Continuemos. A ver, ¿cuál más les iba a evaluar? Ah, ya sé cuál más. Voy a traerles otro trauma un poco reciente. Casi no se distingue, pero creo que sí. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. El de su último examen. Dice, debe incluir los diagramas de cuerpo libre. Si no se cumple el ejercicio, se califica con 0 puntos. El bloque B de 40 kilogramos se encuentra en un piso inclinado liso y unido a un bloque C de 10 kilogramos, mediante una cuerda ideal que pasa por una polea sin rozamiento, como se indica en la figura. Sobre C se aplica una fuerza constante F de magnitud 50 newtons hacia abajo. Sin embargo, esto no es suficiente para mantener el sistema en reposo. En consecuencia, el bloque B desciende por el plano inclinado y el bloque C se mueve hacia arriba. Determinemos la magnitud de la fuerza normal. Ya podemos determinar bueno, ya. Y la magnitud de la aceleración de los bloques y la magnitud de la tensión de la cuerda. Así que, vamos con partes del ejercicio. Primero, el diagrama de cuerpo libre para B y para C. Entonces, para B, ojo, siempre revisen hacia dónde está la dirección de movimiento. ¿Y qué van a colocar? Coloquen sistemas de referencia de tal modo que uno de los ejes concuerde con la dirección de movimiento. Miren, en este caso, para la partícula C, el eje Y positivo estaría hacia arriba, porque la partícula se mueve hacia arriba. ¿Y qué más van a tener? Que el eje X positivo, en cambio, para la partícula B estaría hacia abajo,
porque la partícula se mueve hacia abajo. Y el eje Y positivo hacia arriba. Listo. Así que de acuerdo a esto, voy a dibujar primero el diagrama de cuerpo libre para la partícula B. Y para la partícula B tendría lo siguiente, mire. El plano inclinado, eje X, eje Y. Voy a tener que, todo cuerpo que tiene masa va a tener que necesariamente tiene peso. Ojo, cuando tienen más de una partícula se recomienda colocar el peso de quién es, en este caso el peso de B. Y proyecto el peso en los ejes. Peso de B en el eje X. Y peso de B, bueno, ahí me equivoqué. Peso de B en el eje Y peso, ay, al revés, qué vaina. Peso de B en el eje X y peso de B en el eje Y. Listo. ¿Qué más es lo que conozco? Como existe una cuerda estirada, existe tensión. Y la tensión es una fuerza que sale del cuerpo en dirección de la cuerda. El valor de la tensión. ¿Qué más tengo? Ah, como tengo contacto con una superficie, voy a tener normal. El ejercicio me dice que tiene un coeficiente de rozamiento. A ver, dice que es un plano inclinado liso, así que no tiene fuerza de rozamiento. Listo, no tengo más vectores. Tensión, peso, normal. Diagrama de cuerpo libre para B. Lo mismo puedo hacer en cambio para la partícula C. Diagrama de cuerpo libre para la partícula C. ¿Qué es lo que voy a tener para la partícula C? Copio mi sistema de referencia que ya lo determiné en la gráfica. Eje Y hacia arriba y el eje X positivo no es muy importante hacia dónde esté. Toda partícula que tiene masa tiene peso, así que por lo tanto la partícula C va a tener un peso. ¿Qué más va a hacer? Ah, como está colgada, la partícula va a tener una fuerza, producto de la tensión de la cuerda, y la llamo tensión. Y recuerden otra cosa, mientras la cuerda no se corte, es exactamente la misma tensión. Así que la tensión que tengo en el gráfico de la izquierda es el mismo del de la derecha. Y por último tengo esta fuerza, la fuerza que se está aplicando. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre para ambos casos. Veamos qué es lo que me pide. Me pide primero la magnitud de la fuerza normal. Y listo. ¿Cómo puedo encontrar el valor de la magnitud de la fuerza normal? Hago un análisis en el cuerpo B, donde se encuentra esa fuerza normal. Que para mi caso es que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 porque no hay movimiento. Tengo que es normal menos el peso de B en Y es igual a 0. La normal ha sido igual al peso de B en Y. Y yo necesito encontrar una expresión para el peso de B en Y que me permita resolverlo. ¿Y qué es lo que van a tener? Si este es su ángulo, ojo, si el ángulo está a la izquierda, eso se puede demostrar por geometría, pero gráficamente. Si está a la izquierda, se encuentra en el triángulo de la derecha. Casi siempre, no he dicho siempre pasa. Repito, si el ángulo está a la izquierda, como en este caso, en el triángulo se encuentra a la derecha. Y a partir de esto, ¿qué es lo que pueden encontrar? Seno y coseno. En este caso, como es el peso de B en Y, sería coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente, que es el peso de B en Y, dividido por el peso de B, que es el módulo, bueno, dicho, que sería la hipotenusa del triángulo. Y lo que tienen es que el peso de B en Y es igual al peso de B, masa por gravedad, por coseno de 40 grados. Y esto es igual a la normal. Así que la normal ha sido el valor de la masa, 40 kilos, por 10 por coseno de 40 grados. ¿Cuánto es el valor de la normal hasta ahí? Porfa, alguien que me ayude. 306,41. Bueno, como 42. ¿Ves? Listo, ya tengo el valor de la normal. Bastante sencillo, no ha habido mayor cuestión. Y ahora, la magnitud de la aceleración de los bloques y la magnitud de la tensión de la cuerda. Y estos casi vienen relacionados. Miren, para hacer eso de ahí, lo que voy a analizar es que, vamos con este de acá. Sumatoria de las fuerzas en el eje donde hay movimiento, que sería el eje X, es igual a la masa del cuerpo
en este caso la masa del cuerpo B, por el valor de la aceleración, que no conozco. ¿Qué fuerzas tengo? Para el cuerpo B tengo el peso de B en X menos, porque está en dirección contraria de la parte positiva, tensión. Y esto es igual a masa de B por el valor de la aceleración. Y ahora, el peso de B en X a qué es igual. Miren lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Si el peso de B en Y es coseno, el peso en X sería seno. Seno de 40 grados es igual al cateto opuesto que concuerda con la componente en X dividido para el peso del vector. Así que, por lo tanto, la componente en X es masa de B por gravedad por seno de 40 grados. Y ese valor sustituyo acá. Tengo masa de B por el valor de la gravedad por el seno de 40 grados menos el valor de la tensión es igual al valor de la masa en B por el valor de la aceleración. Ecuación 1. Incógnitas tensión e incógnita aceleración. Así que una vez que estoy en este punto de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para el cuerpo C. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual, en este caso, a la masa de C por el valor de la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Positiva tensión, negativa el peso en C y esta fuerza externa. Y esto es masa de C por el valor de la aceleración. Lo mismo, reemplacemos la definición del peso en C, que sería masa de C por el valor de la gravedad menos el valor de la fuerza por masa de C multiplicado por el valor de ¿qué? El valor de la aceleración. Ya. Entonces, miren, aquí tienen su ecuación 2. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo igualar la ecuación 1 y la ecuación 2 para encontrar ambos valores. Miremos. Métodos y métodos, ¿no es cierto? Pongamos, ¿qué puedo hacer? Igualar, puedo... Miremos, voy a hacer lo siguiente. Despejemos tensión. Tensión es masa de C por el valor de la gravedad más el valor de la fuerza más el valor de la masa en C por la aceleración. Y esta voy a reemplazar en 1. Reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Y lo que tengo es que masa de B por la gravedad por el seno de 40 grados menos el valor de la tensión, que sería masa por gravedad. Pongamos de quién, porque ahora hay más de una masa. Masa de C por gravedad más el valor de la fuerza más el valor de la masa en C por la aceleración. Y este es igual al valor de la masa en B por el valor de la aceleración. Listo, ya puedo determinar hasta el valor de la aceleración, así que hagámoslo. Y ya voy a reemplazar numeritos para que no me quede tan feo. Masa en C son 10, entonces sería 10 por 10 por seno de 40 grados menos, reemplacé bien, pues, no, al revés, 40 y 10. Este es 40 todavía. Y este sí sería menos 10 por 10, se hace propiedad distributiva el signo, menos el valor de la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 50 newtons. Menos 50 menos 10 por el valor de la aceleración. Y esto es igual a 40 por el valor de la aceleración. Y listo. Todo lo que no tiene aceleración a la izquierda, todo lo que tiene aceleración hacia la derecha. Y me queda 400 seno de 40 grados menos 100 menos 50 y esto de acá. Listo. Le paso al otro lado a sumar, que sería 10 más 40, 50 veces la aceleración. Y la aceleración entonces en módulo ha sido igual a ¿cuánto? Ha sido igual a 400 seno de 40 grados menos 100 menos 50 dividido para 50. ¿Cuánto les da el valor de la aceleración, chicos? 2,14. 2,14 o 3, 2,14. ya, Alima. 2,14. Listo, Alima, que me confirme eso quería. Ya, 2,14 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la magnitud de la aceleración.
La magnitud de la tensión, pues simplemente reemplacemos este valor en una de las ecuaciones. Puede ser en la ecuación 2, miren. Y lo que van a tener es que la tensión es igual al valor de la masa en C, que sería 10, por el valor de la gravedad, que son 10. Oh, estoy sacando de la ecuación 2, ¿no? De esta de aquí. Con todo voy a pegarle, por si acaso. A ver, voy a colocar esto más acá abajito. Ya miren, tensión es igual a 10 por 10 más el valor de la fuerza, que son 50, más el valor de la masa de C, que son 10, por el valor de la aceleración, que es 2,14. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto les da el valor de la tensión? 171,4. Gracias. Listo. Ya tengo el valor de la tensión y la aceleración. ¿Dudas o preguntas, chicos, del ejercicio? Si les acaban ustedes solitos. Hice una pregunta. En estos Claro. ejercicios de plano inclinado, ¿siempre va a ser seno para X y coseno para Y? ¿O en qué caso podría cambiar eso? Depende del ángulo. Necesariamente dependemos del valor del ángulo. Un ejemplo. En el plano inclinado más clásico tengo lo siguiente. Póngamele uno que tiene dos partes inclinadas. Yo tengo aquí un valor alfa y acá tengo un valor beta. Comúnmente las masas están planteadas en función de esos valores, alfa y beta. Digamos que este es el cuerpo, ya. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo único que yo puedo saber es lo siguiente, miremos. Cuando hago mi diagrama de cuerpo libre, llego a lo siguiente. Este es el eje y lo que tengo es esto de acá. De aquí parte el peso. Y hago proyecciones del peso. Peso en el eje vertical. Peso en el eje horizontal. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el ángulo está hacia la parte izquierda, ustedes pueden saber que este ángulo en la gráfica estará en el triángulo de la derecha. Y si en cambio, acá tienen otro ejemplo. No se acuerda. Ya. Lo que tengo acá es lo mismo, miren. ¿Dónde estaría? El eje Y está hacia acá. Y este es el eje X. ¿Qué es lo que sucede si planteo otra vez el valor del peso? Se forman otros triángulos, ¿no es cierto? Lo mismo. Si yo tengo que el valor del ángulo está hacia la derecha, el valor del ángulo en la gráfica estaría hacia la izquierda. Y en base a eso, y si planteo seno y coseno del ángulo. Por eso digo, esto no es tabla. A veces me va a dar que es coseno, a veces me va a dar que es seno. Lo importante de todo es que sepan cómo plantear. Y es un poco más claro. ¿Hay alguna duda, pregunta? Sí, muchas gracias, Inge. Ya. Yo Vamos tengo una con... pregunta. Claro, dime. Vi un ejercicio que hay que se podría tener tensión en X y tensión en Y. ¿Cuándo pasa eso? Si tienes una cuerda en X y otra en Y. Un ejemplo. En este caso la cuerda solo está en X, pero ¿qué hubiera pasado si tenías un ejemplo en el que tienes otra cuerda que tensa el cuerpo así, como la que está en verde, pegada a una base, ya digamos, ¿sí? Entonces ahí sí tienes tensión para la cuerda en verde y tensión para la cuerda en qué, en celeste, porque por cada cuerda tienes una tensión. Así es el caso de pues, podrías tener esos sistemas en los que el objetivo es que no se mueva, aunque es bastante parecido, pero ahí es cuando aparece más de una tensión. Claro, Gracias. dudas. Sí, gracias. Ya, Disculpe una pregunta. claro, dime. ¿Puede repetir eso que dijo, digamos, cuando es coseno o seno? Vaya, ojo, ¿cuánto es coseno seno? Depende de dónde ubiquen el ángulo. El ángulo yo les doy o sea, les doy una pequeña abreviatura de la parte para no hacer geometría siempre, que es que si el ángulo está a la izquierda, como mi ejemplo acá, si el ángulo está a la izquierda, en la gráfica estaría en el triangulito de la derecha. Y si en cambio está a la derecha, en la gráfica estaría en el triangulito de ¿dónde? De la izquierda. Pero si ustedes no se acuerdan, pueden hacer geometría, no hay problema. Solo es una pequeña guía visual esto. Y ahí sí, no es que estable el coseno y el seno.
Ustedes deben determinar en la gráfica el valor. O sea, y es para senos y X es para cosenos y de ahí depende en qué lado vaya. Ojo, aquí una duda, no es que Y es para senos o X para cosenos, no, ninguna de esas. Siempre depende de hacer el triángulo y en el triángulo B va. La componente en Y ha quedado al lado del ángulo, así que es cateto adyacente, coseno. Y en este caso no, pues quien ha quedado al lado del ángulo, bueno, aquí también ha dado el peso de C en Y. Entonces el peso de C en Y es cateto adyacente. No hay fórmula, depende de la gráfica que me resulte. No sé si está clara tu duda o alguna pregunta. Más ahí mismo en este Sí, aspecto. gracias. Listo. Vamos con otro ejercicio. ¿Qué tal, chicos? ¿Sí me van entendiendo? ¿Se han perdido? Está muy fácil. Déjenme hacer este ejercicio de acá. Ya dice. mm, Déjenme ver. Ya. Ya, vamos a hacer este ejercicio de aquí se ve raro, se ve un poquito intimidante, pero no es de mayor complejidad como tal. Ya, listo. Vamos acá. Entonces, ya tengo este ejercicio. Me dice lo siguiente. La pista lisa de la figura consta de una sección horizontal y una sección vertical, unidas por una sección circular de radio 1,5 metros. El bloque de masa M, igual a 2 kilogramos, parte desde el reposo en el punto A y se empuja hasta el punto B con una fuerza constante de 50 newtons, a lo largo de una distancia de 10 metros. En la figura, A es igual a 2 metros y entonces punto. El resorte vertical es ideal y tiene una constante de K 15 Newton metro. Determinemos la rapidez del bloque en el punto B y qué más, la comprensión del resorte, compresión del resorte vertical una vez que el bloque se detiene. Listo. Hagamos el primer literal. Lo mismo que les mencioné. Cuando tengan alturas, velocidades y resortes, trabajo y energía. Me pide la rapidez en el punto B y yo como conozco información en A, hago ¿qué? Un análisis desde A hasta el punto B. ¿Cómo hago este análisis? Trabajo de las fuerzas externas es igual a la variación de la energía mecánica más el calor. Como es una superficie lisa, calor es cero. Y en este caso, ¿trabajo de las fuerzas externas es cero? No, porque tengo una fuerza externa de 50 newtons. Así que miremos, sería el trabajo de esa fuerza es igual a la variación de la energía mecánica, que sería energía mecánica final menos energía mecánica en el punto inicial. Y ahora sí, para que todo me quede positivo y no lidiar con signos, tengo lo siguiente. Esta que está restando pasa a sumar y me queda la siguiente expresión. Así que para esta expresión de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Trabajo de la fuerza sería módulo de la fuerza por desplazamiento de la misma por coseno del ángulo que forman los dos vectores, fuerza y desplazamiento. Y esto es más energía mecánica en el punto A. Y lo mismo que les dije, es recomendable para estos ejercicios colocar mi sistema de referencia en el punto más bajo. Entonces, esto es energía mecánica en el punto A.
No tengo energía potencial gravitatoria porque no tengo altura. ¿Qué más no tengo? No tengo energía cinética porque dice que en el punto A parte del reposo. Aquí está. Parte desde el reposo en el punto A. Así que no tengo ese tipo de energía y no tengo energía potencial elástica tampoco en ese punto. ¿Por qué? Porque no tengo ningún resorte. Así que de las tres tipos posibles de energía no tengo ninguno. La energía mecánica en el punto A es cero. Y lo que tengo es que la energía mecánica en el punto B. Tengo energía cinética en el punto B, claro, porque tiene velocidad del cuerpo. Tengo energía potencial gravitatoria, no. Y energía potencial elástica tampoco la tengo. Así que solo tengo energía cinética. Ahora, miren, el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B es este de aquí. Este es el desplazamiento de A hasta B. Y en este caso, como tiene la misma dirección del vector fuerza, el ángulo es igual a ¿cuánto? A 0 grados. Y coseno de 0 grados, 1. Así que empecemos a reemplazar valores. 50 por la distancia desde A hasta B, que son 10 metros. Coseno de 0 es 1, así que no hago nada más. Energía cinética en B es un medio del valor de la masa por la rapidez en el punto B al cuadrado. Así que este es 500, es igual a un medio de la masa. ¿Cuánto es el valor de la masa? 2 kilogramos. ¿Y la rapidez en el punto B cuánto es? Es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿no es cierto? Así que miren, esto se simplifica y les queda que la rapidez en el punto B ha sido igual a la raíz cuadrada de 500. ¿Cuánto les da la rapidez en el punto B? Hoy de mi cero. 22,36. Gracias. 22,36 metros sobre segundo. Listo. Primer valor. Segundo, la compresión del resorte vertical una vez que el bloque se detiene. Es decir, el bloque empieza esta trayectoria, sube, sube, sube y comprime al resorte hasta este punto de acá, que llamémosle deformación. Un punto de análisis que siempre es importante. Voy a decir que al ras que se comprime es el punto C. Así que puedo hacer un análisis desde dónde. Desde el punto A hasta el punto C, o puedo hacer un análisis desde el punto B hasta el punto C. Yo decido. Y decido uno de B a C. Y de B a C lo mismo. Trabajo de las fuerzas externas es igual a la variación de la energía mecánica más el valor del calor. ¿Qué es lo que me dice? Solo esta pregunta. Dice el bloque de masa 2 parte del reposo y se empuja. Miren, entonces, ojo, la fuerza que se aplica al bloque solo llega hasta el punto B. Y en el punto B ya no hay más esa fuerza, simplemente el bloque se libera. Así que como analizo de B a C, el trabajo de esa fuerza externa ya es cero. Y me queda, como es una superficie lisa, tampoco hay calor. Así que la energía mecánica en el punto inicial es igual a la energía mecánica en el punto final. Y en el punto inicial, lo único que tengo es energía cinética. Eso determinamos en el anterior análisis. Y en el punto C, tengo energía potencial gravitatoria en C, tengo energía potencial elástica en C, pero no tengo energía cinética porque me pide que analice una vez que el bloque se detiene. Y si el bloque se detiene, significa que velocidad es igual a cero. Así que la energía cinética en el punto B es un medio de ¿qué? De la masa o la rapidez en dicho punto al cuadrado. La energía potencial gravitatoria en C sería masa por gravedad por el valor de la altura en C. Y la energía potencial elástica, un medio de la constante por la deformación en C al cuadrado. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Compresión del resorte. Es decir, esta deformación que yo le coloqué de este valor de aquí es lo que quiere el ejercicio. Así que sustituyamos valores y despejemos, que no está complejo. Miren, un medio del valor de la masa. ¿Cuánto es la masa? 2 kilogramos. Por el valor de la rapidez al cuadrado, que sería, ojo, la rapidez al cuadrado son 500, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, si aquí no saco cuadrado, me queda
de esta forma. Rapidez al cuadrado es igual a ¿cuánto? Esto y esto se simplifica a 500. Profe, ¿puedo poner la rapidez en B, no con el cuadrado? Sí, es exactamente lo mismo. No hay problema, no se complique. Pueden poner 500 como rapidez al cuadrado o pueden poner como 22,36 elevado al cuadrado. Aunque varía decimalmente un poco, en esencia es lo mismo. Ya. Y esto es igual a la masa 2 por 10 por el valor de la altura en el punto C. Y la altura en el punto C se puede calcular, porque miren, ojo, la altura no depende de la trayectoria, tengan mucho cuidado. Miren, este valor de aquí corresponde al radio, porque justo desde este punto se está formando la circunferencia. Así que por lo tanto, ahí está el radio. Digamos que ahí está. Así que lo que tengo es que la altura en el punto C, es decir, todo este vector de aquí, desde el origen hasta el punto C, altura en C. La altura en C no es más que, en módulo, la suma del radio. Espérenme un ratito, creamos el 20. La altura en C es igual a la suma del radio más el valor de la altura más el valor de la deformación. Y reemplacemos esa definición acá abajo. Listo, el radio. ¿Cuánto es el valor del radio? Me lo da el ejercicio. 1,5. 1,5 más el valor de ese valorcito A de esa constante. Son 2 metros. Más el valor de la deformación que no conozco. Y esto es más un medio de la constante que me da el ejercicio, que son 15, por el valor de la deformación en C, al cuadrado. Y ya, ¿qué es lo único que tengo? Una ecuación, una incógnita. Nada más. Aunque esta ecuación es cierto, es cuadrática, pero no es algo que no sea posible de resolver. Espérame un momento, por favor. Ya, sigamos. Así que miremos, esta ecuación cuadrática no va a ser muy difícil de solucionar. Primero, despejemos estos valores que me están estorbando. Me queda 500 es igual a 20. 20 por 1,5 más 20 por 2 más 20 por D. Y todo esto de acá es 1 medio por 15, son 7,5 por la deformación al cuadrado. Y listo. Miren, les queda esta ecuación cuadrática. 7,5 deformación al cuadrado más 20 de deformación. Esto es igual a, pongámosle así, menos 500 más 20 por 1,5 más 40. Y esto es igual a 0. Ayúdenme, por favor. En la calculadora nomás. O bueno, si quieren hacer la mano, ¿cuánto les da los dos valores de la deformación? Positivo y negativo. ¿Cuánto les dan esos valores de ahí? El primero sale 6,35. Gracias. ¿Y el segundo? Menos Menos 9,02. 9. Gracias. Sí. Menos 9,2. 0,2. Ya, gracias. Listo. Ya tenemos el ejercicio y siempre, ojo, el valor positivo en este caso me indica esta deformación es un vector, es decir, el valor o el signo de la deformación me indica la dirección, pero como en este caso yo busco una deformación que vaya en este sentido hacia arriba, escojo el valor positivo.
La deformación hacia abajo significa, la deformación negativa es que va hacia abajo, pero me interesa la que va hacia arriba. Miren el ejercicio, chicos. ¿Alguna duda o pregunta? Algo por ahí quizás que no les cuadre, digan, está raro. ¿Qué tal? ¿Claros? ¿Preguntas, dudas? ¿Es ahora o nunca? Eso, chicos. O comúnmente el examen en el anterior periodo, el que yo estuve igual, o sea, no es que estuve, sino el que igual revisé clases, fueron ejercicios de trabajo y energía, leyes de Newton y caída libre, lo que se tomó. Me parece un parabólico también. Eran 4 ejercicios. Así que por eso me centro en estos temas, en los temas que se vieron al final. Y vamos con el último ejercicio, chicos, del día. A ver qué tal nos va. Dice, el bloque B se sujeta a una cuerda ideal completamente horizontal, que en su otro extremo está fija una pared vertical, como se muestra en la figura. Sobre el bloque A se ejerce una fuerza constante de magnitud 20 newtons. Las masas de los bloques son masa 2, 2 kilogramos y masa B, 3 kilogramos. El coeficiente de rozamiento entre los bloques es 0,5 y la superficie horizontal es lisa. Determinemos la magnitud de la aceleración del bloque A y la tensión de la cuerda. Ojo, en este ejercicio, primera cuestión, identifiquen qué superficies son las que tienen el coeficiente de rozamiento. Esta no. Esta tiene un coeficiente de rozamiento ¿de cuánto? De 0,5. Y ahora sí, en base a esto, hagamos el diagrama de cuerpo libre para cada una de las. Una pregunta, disculpe. ¿Claro? ¿Cuándo hay aceleración? O sea, ¿cuándo es, digamos, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración? Ya, ustedes tienen de que la sumatoria de fuerzas es igual a la aceleración cuando existe, primero, si textualmente dice que el cuerpo se mueve, ustedes tienen que ocupar la definición de masa por aceleración. Si ustedes tienen que el cuerpo se mueve con velocidad constante, eso significa que está en MRU. Entonces ahí ocupan que la sumatoria de fuerzas es cero o si el cuerpo está en reposo. Solo en esos dos casos. Repito, cuando les digan velocidad constante o el cuerpo en reposo, sumatoria de fuerzas igual a cero. Caso contrario, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Claro? Ya, gracias. Yep. Vamos aquí. Entonces, diagrama de cuerpo libre para la partícula A. Ojo, determinemos el movimiento. El movimiento para A estaría en dirección de la fuerza. Así que hasta acá estaría el movimiento. Así que lo que van a tener es lo siguiente. Eje Y vertical hacia arriba y eje X positivo hacia dónde? En dirección del movimiento. Ustedes hacen esto de aquí, ¿por qué? Porque si no colocan que uno de los ejes esté en dirección del movimiento, al final no van a poder determinar si la aceleración que les da es correcta. ¿Por qué? Porque si no les, con esta configuración de aquí, ¿qué significa? Significa que la aceleración, me entretuve viendo, ya, significa que la aceleración siempre les va a dar positiva. Repito, si colocan que uno de los ejes concuerde con la dirección de movimiento, la parte positiva, la aceleración siempre debe ser positiva. No hay forma que sea negativa. Si les da negativa es que está mal. Lo que ocurre es que el cuerpo no se mueve o el cuerpo se mueve en otra dirección. Tengan en cuenta eso. Así que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Miren, todo cuerpo que tiene masa tiene peso. Es el peso de A. ¿Y qué es lo que sucede? Ah, como aquí hay un contacto entre las superficies, existe una normal. Y en este caso, esta es la normal que realiza el cuerpo B sobre el cuerpo A. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? El movimiento del cuerpo está hacia la izquierda, pero como existe un coeficiente de rozamiento, significa que la fuerza de rozamiento cinética estará en dirección opuesta. La fuerza de rozamiento cinética para A está hacia la derecha. Y tengo el valor de la fuerza. Este es el valor de la fuerza. Listo. Y en base a esto hallemos que me piden la magnitud de la aceleración del bloque A.
Entonces voy a hacer ¿qué? Sumatoria de fuerzas en el cuerpo A. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Y me piden el valor de la aceleración y veamos qué fuerzas actúan en el eje X. Las fuerzas que actúan sería fuerza, que es la que tiene el signo positivo, menos fuerza de rozamiento cinética en A. Y esto es igual a la masa de ¿quién? A la masa del cuerpo A por la aceleración. Y listo. La aceleración es fuerza menos fuerza de rozamiento cinética de A dividido ¿para qué? Para el valor de la masa de A. El valor de la fuerza ya me dan el módulo, que son 20. Ahora, la fuerza de rozamiento cinética en A. El módulo de la fuerza de rozamiento cinética en cualquier punto es igual al mu cinético por la normal, en este caso de A. Así que el mu cinético me lo da, pero la normal de A no la tengo. ¿Y la normal de A corresponde con qué? La normal de A en este caso corresponde con la normal que le realiza el cuerpo B sobre el cuerpo A. Y para encontrar dicho valor, ¿qué es lo que voy a hacer? En cambio, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y aquí es igual a cero porque en Y no se mueve, solo se mueve en el eje horizontal. Y lo que tengo es que la normal de B sobre A menos el peso de A es igual a cero. Lo que me queda es el valor que la normal de B sobre A es igual a la masa de A por el valor de la gravedad. Y en base a esto ya puedo encontrar la fuerza de rozamiento cinética, que sería igual a que al mu cinético que me lo da el ejercicio, que es 0,5 por el valor de la normal, que sería masa de A, por el valor de la gravedad, que son ¿qué? Son 10. Listo. La fuerza de rozamiento cinética de A ha sido igual a ¿cuánto? ¿Cuándo les dé ese valor? 10. Deben comprobando, por favor. Sí, 10. Ya. Entonces reemplacemos para encontrar la aceleración. La aceleración ha sido 20 menos 10 dividido para la masa de A. ¿Cuánto es la masa de A? 2. Por lo tanto, esto es 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dudas o preguntas, chicos, hasta aquí? Es una pregunta. ¿Por dónde Claro. comenzamos en el eje, digamos, por ejemplo, usted empezó en el eje de las X y de ahí en el eje de las Y? Ujú. ¿Por dónde empezar? Sí. Mi recomendación y mi forma de hacer ejercicios es siempre partiendo de lo que me piden. Me piden la magnitud de la aceleración en el bloque A. Entonces, ¿qué fue lo primerito que hice? Despejé la aceleración y vi que necesitaba para ese valor encontrar la fuerza de rozamiento cinética. Entonces plantea que es igual a fuerza de rozamiento cinética y me faltaba el valor de la normal. Así que encontré el valor de la normal haciendo un planteamiento en el eje Y. La estrategia es ir viendo qué me falta, qué me falta, qué me falta hasta llegar a B. Ojo, no empezar por A. Siempre empiezo siendo el eje X porque veo que en el eje X tengo datos. No, vayan paso por paso. ¿Qué les falta? ¿Por qué les falta? Y ahí, ¿por qué era fuerza en el eje de la Y y la cero? Porque en cambio el movimiento es un movimiento horizontal. Si es un movimiento horizontal, yo no tengo que en el eje Y hay movimiento, porque la partícula solo se mueve horizontalmente, no verticalmente. Como no se mueve, está en reposo, y eso es igual a cero. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Vamos. Tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, ojo, para poder encontrar dónde existe tensión, dónde existe una cuerda, vale la redundancia. Y eso está en el cuerpo B. Así que ahora me voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para B. En el diagrama de cuerpo libre para B, en cambio, lo mismo. El cuerpo B, como tiene esta cuerda atada ahí, no se va a mover. Así que no importa hacia dónde coloquen el eje X, no hay movimiento. ¿Puedo decir que hay una tendencia de movimiento hacia acá? Pues sí hay una tendencia, pero repito, el cuerpo está en reposo, no se mueve. Así que pueden colocar su eje X hacia donde ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el cuerpo, repito, está en reposo, no se va a mover. Así que lo mismo, todo cuerpo que tiene masa, tiene peso. ¿Qué más?
todo cuerpo que está en contacto, ojo, aquí el cuerpo B tiene contacto con dos superficies, no se confundan. Una es la superficie del piso y otra es la superficie del bloque A. Así que va a tener dos normales. La primera, la normal que realiza el piso. Miren, ese es el primer valor de normal. Producto del piso. Les voy a colocar hasta aquí escrito, miren. Esta es la normal que le realiza el piso sobre el cuerpo B, pero también van a tener otro valor de normal. Y este va a ser la normal que en cambio le realiza el cuerpo A sobre el cuerpo B. Hay dos valores de normales. Repito, hay dos normales porque existen dos superficies en contacto con el bloque B, la superficie de arriba y la superficie de abajo. Listo. Una vez que tienen esto de acá, ¿qué más tiene el cuerpo? El cuerpo va a tener una tensión en dirección de la cuerda. Miren, hacia acá estaría la tensión. Y por último, ¿el cuerpo tiene fuerza de rozamiento? Sí, fuerza de rozamiento estática. ¿Y esta fuerza de rozamiento es producto de qué? Producto de esta interacción de acá. Y ustedes deben tomar muy en cuenta, ¿hacia dónde hay tendencia de moverse del bloque? El bloque tiene tendencia de moverse, el bloque B tendría tendencia de moverse ¿hacia qué? Hacia la izquierda, porque es como si los dos bloques pudieran en algún punto ir juntos, pero esta tensión de aquí es lo que no me impide, ¿ya? Así que si el movimiento está en esa dirección, ¿qué es lo que pasa? La fuerza de rozamiento cinética está en dirección contraria. Y listo. Una vez que tienen esto de aquí, ya puedo encontrar el valor de la tensión de la cuerda. Así que lo que hago es sumatoria de fuerzas en donde está la tensión, que sería el eje X. Esto es igual a cero, porque no hay movimiento. ¿Y qué voy a tener? Tensión más fuerza de rozamiento cinética de B es igual a cero. La tensión es igual a ¿qué? La tensión sería igual a ¿cuánto? Tensión es menos la fuerza de rozamiento cinética en B. Listo, ya tendría hasta aquí este valor. Así que lo que me falta por hacer o por determinar es la fuerza de rozamiento cinética en B. Y la fuerza de rozamiento cinética en B debería ser igual a ¿qué? A μ por el valor de la normal. Y ahora, en este caso, ouch, ¿cuál sería el valor de μ y cuál sería el valor de la normal? Debo tomar la normal que tiene rozamiento, de la superficie de rozamiento. Y la normal que tiene ese rozamiento es la normal de A con respecto de B. Así que necesito encontrar este valor. ¿Y cómo lo encuentro? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esto es igual a cero porque no hay movimiento. Y tengo que la normal del piso sobre el cuerpo B, menos la normal de A sobre B, menos el peso de B, esto es igual a cero. ¿Y este valor de qué? ¿Qué es el valor que estoy buscando? Ah, estoy buscando la normal que realiza el cuerpo A sobre el cuerpo B. Así que despejo ese valor de normal. Y listo, miren. ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar? No me queda nada más que determinar estos valores. Ah, listo. Miren, no necesito ni despejar, ¿cierto? Pues ya conozco este valor de gana. De gana voy a despejar si ya lo conozco. Miren, la fuerza de rozamiento cinética sería igual a ¿qué? Valor del μ, que es 0,5, y el valor de la normal de A sobre el cuerpo B ya lo determiné en la parte de arriba. Es masa de A por gravedad. Masa de A es ¿cuánto? 2. Valor de la gravedad, 10. Así que por lo tanto, la tensión ha sido igual a ¿cuánto? 2 por 10 son 20, sería 10 newtons. Le pongo solo como módulo, ¿por qué? Porque el valor de la tensión, al final del día solo me interesa el módulo de este valor, nada más.